¿Por qué unos padres matan a los hijos a los que dieron la vida? Desde Medea asesinando a sus vástagos hasta Cronos engullendo a los suyos, esta cuestión que se remonta a los mitos más primitivos sigue a día de hoy sin una respuesta universal, hasta el punto de que su idiosincrasia ha llevado a particularizar conceptos como infanticidio, filicidio o la más recientemente acuñada violencia vicaria. Y es que estas muertes no tienen los mismos patrones, pues unas son de origen psicótico y otras están relacionadas con niños no deseados, con el abuso a menores o con la venganza de uno de los progenitores sobre el otro. A la ya de por sí brutal carga dramática del asesinato de menores viene a sumarse desde hace años la polémica de género. ¿Son los padres más violentos? ¿Son todos estos crímenes vicarios? En este nuevo capítulo de Fundido a Negro abordaremos varios casos de la crónica de sucesos de Galicia, donde independientemente del quién o del por qué, las víctimas representan siempre a los miembros más vulnerables de la sociedad, los menores. El homicidio incluye todas las formas en las que una persona mata a otra, intencionadamente o no. Detrás de esta realidad hay un dato irrefutable. El 87% de los homicidios o asesinatos están cometidos por hombres, incluidos los intrafamiliares, los que ocurren en el hogar, a excepción de los filicidios. Y es que esta predisposición al crimen por parte de los varones cambia cuando hablamos de muertes de niños, de los hijos. Lo cierto es que los filicidios o infanticidios son el único delito de violencia en el que el autor puede ser tanto el padre como la madre, con una prevalencia cercana al 50%. Estos dos términos, infanticidio y filicidio, son usados comúnmente como sinónimo para referirse a personas que han causado la muerte a un menor. Sin embargo, la diferencia radica básicamente en que el infanticida es el asesino de un niño independientemente de la relación que tenga con este, al contrario que el filicida, quien sí tiene un vínculo familiar con la víctima, ya que es el propio progenitor quien causa la muerte de su hijo, sea biológico o no. Este concepto también tiene relación con otro homicidio que se da en el seno familiar, como es el neonaticidio, que implica la muerte del bebé en sus primeras 24 horas de vida. Las pequeñas Candela y Amaya, Jonathan, Asunta, las hermanas Eva y Ana, Aarón, César, Iván o Sonia. Todos ellos fallecieron a manos de sus progenitores, padres o madres que actuaron por venganza, desde un supuesto altruismo en base a ideas delirantes para salvarlos. Los hay negligentes a consecuencia de un constante abuso o maltrato, o incluso funcionales, porque el niño les estorbaba en su plan de vida. Otros actuaron en pareja, otros tras haber desarrollado personalidades inmaduras. Cuando se mata a un hijo, los trastornos, la psicosis y las enfermedades mentales son muy habituales. En cambio, en los neonaticidios aparecen otras anomalías, problemas económicos, vergüenza, sentimiento de abandono. Como vemos, la maldad en todas sus versiones. El mayor riesgo de sufrir filicidio se concentra en los menores de 3 años y casi el 20% son venganzas del agresor hacia el excónyuge. Aquí encontramos el caso de Víctor Bouzós Álvarez, más conocido como el gaseador de Gondomar, condenado a 40 años de prisión por la muerte de sus hijas Ana y Eva en 2001. Este gallego de entonces 29 años y natural del municipio pontevedrés de Gondomar se llevó a las pequeñas en su viejo Seat Marbella hasta un monte de Vilanova de Cerveira, en Portugal. Allí conectó el tubo de escape del interior del vehículo utilizando el tubo flexible de una aspiradora. Sus hijas Ana de 3 años y Eva de 2 fueron expuestas al monóxido de carbono de tal forma que Eva ingresó ya muerta en el antiguo Hospital Xeral de Vigo y Eva falleció 3 días después. Aunque la sentencia no habla del móvil, durante el juicio se puso de relieve que la mujer de Víctor Bouzós había iniciado los trámites de divorcio y éste le entregó un día antes de llevarse a las niñas una carta en la que le advertía de que estaba dispuesto a morir. Pronto enterrarás a tus hijas, le decía, y Ana celebrará su cumpleaños en el cielo. Ese mismo día, su hija Ana hubiese cumplido 3 años. Como dijimos, madres y padres presentan tasas similares de filicidios, pero más mujeres llevan a cabo neonaticidios, prácticamente el 100% de los casos, e infanticidios durante el primer año de la vida del menor. Ponemos nombre y apellidos a esta estadística. Se trata de la viguesa María de las Nieves Domínguez, quien confesó haber matado a su bebé de tan solo 8 meses después de hallar ahogado a su hijo mayor, Jonathan, de 3 años, en una cama del Hospital de Figueres en diciembre de 1998. La madre llevó a su hijo Jonathan al hospital porque el pequeño sufría ataques de epilepsia. Después de permanecer 2 días ingresado y a pesar de que el niño se recuperaba favorablemente, la acusada relató que le tapó la nariz y la boca hasta que dejó de respirar. Lo hice para que Jonathan no sufriera más, declaró la asesina en una forma de justificar que el homicidio era la mejor forma de cuidarlo.
Jonathan nació en marzo de 1994 en Vigo y, siendo todavía un bebé, fue ingresado en estado de coma a causa de una presunta ingesta de barbitúricos. La Xunta de Galicia se hizo cargo entonces del menor, a causa de las pocas garantías que ofrecía el entorno en el que se movía su madre. María de las Nieves Domínguez, de tan solo 21 años de edad, tenía antecedentes como toxicómana. Un año después recuperó su guarda y custodia y se mudó de Vigo a Figueres para estar con su pareja. Fue en este periodo, antes de su marcha, cuando confesó haber matado también a su primer hijo, de tan solo 8 meses, cuando dormía en su cuna. Esta viguesa terminó siendo condenada a 22 años de prisión. Este inexcusable síndrome del cuidador que pudimos apreciar en el caso de María de las Nieves Domínguez también lo encontramos en el conocido como crimen de Barcia, por el que Carmen Reboredo y su marido José Mouriño fueron condenados inicialmente a 58 años de prisión por la muerte a golpes de su hija Sonia, de 22 años, y el posterior incendio de su domicilio que causó el fallecimiento de un trabajador de la casa familiar el 29 de octubre de 2020. Los hechos ocurrieron a las 6 de la madrugada y, a pesar de que todo parecía un accidente, pronto la investigación se tornaría en un asesinato. Pasadas las 2 del mediodía, el matrimonio formado por José Mouriño y Carmen Reboredo eran rescatados de la fosa de Purín de su explotación ganadera. Antes de eso, los bomberos sacaban de su habitación el cuerpo sin vida de la hija de ambos, Sonia Mouriño, asesinada mientras dormía. La joven presentaba un fuerte golpe en la cabeza y en el mismo momento en el que su madre fue rescatada de la fosa séptica, reconoció el crimen. «Fui yo, loca, totalmente loca. Cogí la maza y le di a la niña en la cabeza», aseguró. «Ella estaba durmiendo, no se enteró de nada», añadió la madre. Tras esto, y tal y como declaró en el juicio, plantó fuego a la casa y se volvió a acostar. Exculpó en todo momento a su marido José Mouriño, pero el juez no creyó su versión y sostuvo que la intención de ambos era que nadie saliese vivo de esa casa. Fue el propio marido quien justificó la reacción de su mujer, Carmen Reboreda, diagnosticada de depresión, asegurando que tenía mucha presión en casa con el cuidado de 4 mayores con muchas dolencias. En el último año, al tener menos movilidad, estaban siempre juntos en la cocina y había muchas veces que se enfrentaban entre ellos. Había que vigilarlos constantemente, afirmó en el juicio. Según relataron, ella se tiró a la fosa séptica para suicidarse y su marido fue detrás para impedírselo. Tras recurrir la sentencia, sus penas se limitaron a 25 años de prisión que siguen cumpliendo en la cárcel de Alhama. Cuando hablamos de filicidios cometidos por mujeres, como estos dos últimos ejemplos, hablamos de muertes intencionadas, llegando a ser incluso el primer y único episodio de violencia que han cometido contra sus hijas e hijos. Cuando los cometen los padres, en cambio, es más frecuente que los filicidios se produzcan de forma no intencionada en contextos de maltrato y abusos. Entramos ahora en el caso de Iván, un niño de 2 años y medio que murió en la UCI del Hospital Xeral de Vigo a consecuencia de los golpes a manos de su padrastro, Francisco Javier Campos Triñán, quien llegó a violarlo brutalmente el 26 de septiembre de 1999, mientras su madre acudía a una boda. 3 años después de la agresión, la Audiencia de Pontevedra condenó a Francisco Javier Campos a 19 años de prisión, 15 por la agresión sexual y 4 por homicidio imprudente, al considerar que no se había probado que quisiera matar al niño a golpes, si bien el fallo resaltaba que para satisfacer sus deseos sexuales y aprovechándose del total desvalimiento del menor, abusó sexualmente de él de forma repetitiva, con su pene o algún objeto, pero el objetivo final no era dar muerte al niño. Esta pena fue incrementada hasta los 25 años tras recurrir las acusaciones. Campos Triñán, de entonces 32 años, comenzó a disfrutar de permisos penitenciarios en 2017 y su condena queda extinguida este mismo año. Factores como el castigo al otro cónyuge o a otros miembros de la familia de los menores entran en juego en muchos casos de filicidios. Incluiríamos aquí la violencia vicaria, donde un progenitor utiliza a sus hijos como instrumento de control y sufrimiento hacia el otro. Este grupo de personas no presentan habitualmente un componente psiquiátrico, aunque sí se dan muchos casos de trastornos de la personalidad. Es en este tipo de filicidio, en la violencia vicaria, donde habitualmente son los padres los causantes de la muerte de los hijos. Y es que se trata de una violencia secundaria, donde la víctima principal es la madre. También existe una relación en estos casos entre el proceso de separación y el acto criminal, aunque esta animadversión puede producirse también por la mala relación con otros familiares. Así, abordaremos en este apartado los casos de Candela y Amaya, asesinadas por su padre con una sierra radial en Moraña, y el caso de César, ahogado en la bañera por su madre en un contexto de venganza familiar. David Oubel Renedo tenía 42 años cuando el 31 de junio de 2015 degolló brutalmente a sus 2 hijas de 4 y 9 años en la localidad pontevedresa de Moraña. Amaya y Candela se encontraban con su padre en virtud del acuerdo por la custodia alcanzado con su exmujer.
A primera hora de la mañana, tras narcotizar a las dos niñas, Oubel entró en la habitación de la más pequeña y le provocó heridas en el cuello con una sierra radial. La niña murió tras la pérdida masiva de sangre. De inmediato fue al cuarto de la mayor, aún consciente al no haberle hecho efecto los fármacos, la ató con una cinta y le asestó varios cortes profundos en el cuello con la rebarbadora. David Oubel llevaba separado de su mujer más de 4 años, pero esta ruptura fue turbulenta, llena de resentimiento tras iniciar él una relación con otro hombre. Minutos después de cometer el doble crimen, Oubel telefoneó a la madre de las pequeñas para anunciarle que iba a matarlas y también suicidarse. Cuando los agentes llegaron a la casa ya era demasiado tarde. Las niñas estaban muertas y él tumbado en la bañera tras haberse herido a sí mismo buscando el suicidio. Mónica Juanatey Fernández Muki nació en Noya, pero ya de adulta se trasladó a Mahón, en Menorca, donde acabó con la vida de su hijo César de 9 años, a quien el 7 de julio de 2008 ahogó a sangre fría en la bañera. Esta madre introdujo el cuerpo del menor en una maleta que arrojó al monte porque, como ella misma confesó cuando la detuvieron, estaba agobiada con el menor. 2 años después se halló el cuerpo de César. Muki llevaba una vida oculta en la isla. Ahí no era madre y mantenía una nueva relación de pareja. El niño se encontraba entonces con sus abuelos, pero al no poder cuidarlo, se lo mandaron de vuelta a su hija. Mientras tanto, Mónica pensó la solución. César sería su sobrino, que los visitaba durante unos días. Se aprendió tan bien su papel que la pareja de Menorca contó que el niño se paseaba por la casa llamando a la tía. Cuando César desapareció, esta gallega contó que había vuelto con su familia a Noya. La coartada era perfecta. Mientras los abuelos pensaban que el pequeño vivía en Menorca e incluso le enviaban regalos, su novio creía que estaba en Galicia. Incluso contaba a través de un blog qué comía o qué vestía César. Muchos besos de César que habla de ti todavía. Creo que eres la única de la que no se olvida. El niño no fue de marinerito, fue bien vestido, pero no de marinero. Ambos mensajes tenían fecha del 2 y 7 de noviembre de 2008. Ahí el niño ya estaba muerto. Durante el juicio, Mónica aseguró no ser capaz de reconocer cómo mató a su hijo, afectada por una supuesta incapacidad mental transitoria. Sus rasgos psicopáticos o trastornos antisociales fueron rechazados como eximentes por el tribunal, que la condenó a 20 años de prisión. Para Mónica, César solo era un estorbo en la consecución de su plan de vida. Otra historia tejida por mentiras que se eternizaron durante años terminó con la muerte del pequeño Aarón, de 2 años, por inanición. Sus padres, Felisa Bienzobas y José Antonio Cavadas, fueron condenados a 38 años de cárcel por dejar morir de hambre a su hijo en septiembre de 2006. Su otra pequeña, de tan solo 3 años, logró sobrevivir. Los niños llevaban 2 meses sin casi alimentarse, completamente desnutridos, con atrofia muscular y hundimiento del globo ocular. Ninguno de los 2 progenitores fueron quienes de cuidar de los niños ni de proporcionarles alimento. La propia madre, natural de Navarra, hablaba a diario con su familia y jamás les comunicó la situación de los pequeños. Tampoco el padre, que era quien trabajaba, se preocupó por el estado de sus hijos. Resulta complejo, irracional y lógico tratar de buscar una justificación, un móvil o un desencadenante a un acto tan atroz como ver el desplome inherente durante meses de los propios hijos, ver cómo poco a poco se van marchitando por el completo desprecio hacia su vida, o como en el más que conocido caso de Asunta Basterra, llegar a trazar un certero plan que culmine con el crimen. La verdad judicial es que tanto su madre Rosario Porto como su padre Alfonso Basterra acabaron con su hija adoptiva de 13 años, puestos de común acuerdo, si bien jamás reconocieron el asesinato. El miedo a que la niña descubriese que estaba siendo narcotizada por fines sexuales por parte de su padre, o la representación en Asunta de la unión irrompible con su exmarido por parte de la madre, son 2 de los argumentos que esconden el crimen, si bien la verdad solo la conocen ellos. Hasta aquí el recorrido por esta nueva senda delincuencial en donde la búsqueda del porqué de cada crimen jamás representará una justificación, sino una frecuencia, una intensidad más que permita arrojar luz en medio del caos.